Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Roger Serrano, de la carrera de Ingeniería Eléctrica, y les voy a hablar sobre la unidad 1, que es protecciones eléctricas. Tenemos una pequeña introducción, que el objeto de un sistema eléctrico de potencia es generar, transmitir y distribuir energía eléctrica a los consumidores, debiendo ser diseñado y operado de manera de entregar esa energía de la forma más confiable, segura y económica posible. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos un esquema de protección del sistema eléctrico de potencia. Tenemos los tipos de protecciones, los cuales se dividen en dos grupos, que es protección principal y protección secundaria, en donde tenemos que la principal es aquella que se encuentra más cerca de la falla, destinada a operar cuando ésta se produce antes de que cualquier otra falla lo haga. Y en la imagen podemos apreciar una zonificación de las protecciones, en donde tenemos que en el punto 1 es la protección del generador y del transformador, en el punto 2 protección del equipo de la subestación y en el punto 3 protección de la línea de transmisión. Tenemos que el tipo de protección de un sistema eléctrico se debe proyectar de modo que cualquier falla que aparezca debe ser eliminada. Así tenemos que en el caso de que hubiera un fallo dentro de la zona de superposición de dos zonas de protección, operará el mínimo número de disyuntores necesarios para aislar la falla. Además que esta superposición es necesaria para que no existan puntos ciegos en el sistema de protección. Aquí en la imagen podemos apreciar una imagen que nos muestra los puntos ciegos, en el cual nos establece que se produce una falla en los puntos 1 y 2 y no se accionará protección alguna, pues estos puntos no pertenecen a la zona de protección. Tenemos las definiciones básicas. Los contactos normalmente abiertos, o NA, llamado también tipo A, se presentan abiertos cuando el relé no está energizado y cerrado cuando el relé está energizado actuado. Como podemos apreciar en la simbología, aquí tenemos un contactor normalmente abierto. Tenemos que un contacto normalmente cerrado se presenta normalmente cerrado cuando el relé no está energizado y abierto cuando está energizado o actuado. Se le llama también tipo B. Es la misma simbología del anterior, solo que en este caso lleva una señalización transversal. Tenemos que en las definiciones básicas el ajuste en un relé es el valor de la magnitud característica, lo que involucra la intensidad, voltaje, impedancia, etc., para el cual el relé debe operar. El pick-up es el valor predeterminado de la magnitud característica para que el relé opere abriendo sus contactos tipo B y cerrando sus contactos tipo A. Tenemos los tipos de relés, que es por su construcción. Tenemos armadura tipo axial, armadura tipo bisagra, disco de inducción, tambor de inducción, térmico fotoeléctrico. En la imagen podemos apreciar algunos tipos de relé, así como el relé de núcleo móvil, el relé tipo red, el relé polarizado y el relé electromagnético. Tenemos los tipos de relés por el tiempo de operación, los cuales son instantáneos, tiempo definido, tiempo inverso, tiempo muy inverso, etc. En la imagen podemos apreciar la coordinación de relés de sobrecorriente, las cuales están en función del tiempo y los múltiplos de la intensidad. Entonces aquí podemos apreciar los diferentes tipos de tiempo, como el inverso, que está en la línea roja, es de una manera exponencial. Casi todos son de manera exponencial, pero este tiene en el múltiplo de la corriente de ajuste, es mucho más alta que los otros tiempos, como el tiempo muy inverso, el tiempo inverso moderado y el tiempo definido en función de la corriente, el tiempo en función de la corriente. Tenemos que los tipos de relé por su función, tenemos el relé de arranque o cierre temporizado, los cuales son de estado sólido, que son más utilizados para uso general en sistemas de control y construcción de maquinaria, con contactos 1 o 2 y normalmente cerrado y
un contacto normalmente abierto, semiconductor, o 3 contactos normalmente abiertos. Tenemos mono multifuncional, voltaje de combinación, amplio rango de voltaje, rangos de ajuste de tiempo individuales o seleccionables, interruptor de indicación de posición e indicación de tensión mediante LED. Tenemos los tipos de relé de verificación o interbloqueo, que su función es verificar una condición en particular en relación a un cierto límite prescrito e iniciar acciones diferentes a la desconexión de equipo. Este relé es de supervisión, básicamente, nomás un relé de supervisión, de verificación, y lo que va a hacer es enviar una señal donde si llegas a encontrar algún error, alguna cuestión, pero este tipo de relé no va a iniciar ningún tipo de desconexión a los equipos, simplemente va a informar, va a mandar las señales para poder tomar acción, para que el operario tome las acciones correspondientes. Ya, sería un relé de protección también, ¿ya? Tenemos el contactor principal, que es el aparato que tiene una sola posición de reposo, de mando no manual, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, comprendidas en ella de las de sobrecarga en servicio. Los contactores principales, simplemente con una pequeña señal, lo que van a hacer es cerrar sus contactos y para darle paso a la corriente eléctrica. Asimismo, cuando deja de haber esta señal, los contactos lo que va a hacer es abrir. Entonces, es un solo estado, o es abierto o cerrado. En este caso no soporta corrientes de cortocircuito. Cuando la bobina electroimán está bajo tensión, el contactor se cierra, estableciendo a través de los polos un circuito entre la red de alimentación y el receptor, como lo que ya les expliqué anteriormente. Tenemos el disyuntor de interrupción, el cual es un interruptor de circuito que se refiere a un dispositivo de conmutación capaz de cerrar, transportar o romper la corriente en condiciones normales de circuito y cerrar, transportar y romper la corriente en condiciones de circuito anormales dentro de un tiempo específico. Los interruptores automáticos se dividen en interruptores automáticos de alto voltaje e interruptores automáticos de bajo voltaje, de acuerdo con su alcance de uso. Como podemos apreciar, aquí en la imagen tenemos un disyuntor aislado en gas de alta tensión utilizado en las diferentes subestaciones. Aquí tenemos la bibliografía de los libros de protecciones eléctricas de Caicedo, 2007, Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia, Rosas, 2002, Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia de Valladares, 2012. Muchas gracias.